todo y el valor de nada, como decía Oscar Wilde. Llega la mañana de la gospel, el precio de las cosas, la semana económica resumida por el economista Javier Vicens. Si la información es poder, la información económica es poder económico, el precio de las cosas. Auspiciado por Estudios Fauda y Asociados, asesoramiento contable y tributario, soluciones personalizadas y de calidad para empresas y nuevos emprendedores. Somos especialistas en exportación de servicios y criptomonedas. Te ayudamos a alcanzar tus metas financieras de manera ética, eficiente. Estudio Fauda y Asociados. Estamos en Corrientes 206, Río Cuarto. Llámanos al 358-504-5010. Blest Tecnología, tienda de telefonía móvil, venta de smartphones libres, tablets, accesorios, cámaras, hoverboard, manos libres y auriculares. Blest Tecnología, Avenida España 116, Paseo de la Ribera. Y Loteo Residencial Ambaré Sur, Alpa Corral, una decisión de vida en un entorno inigualable, deforestación y vida silvestre, una reserva natural con lotes cuyas superficies van desde los 700 metros cuadrados. Otro desarrollo de Tecon Constructora. Los buenos días para Javier Vicens. ¿Cómo va, Javier? Buen día, ¿Todo Guillén? bien? Bien. Todo bien. Va a tener trabajo usted. La verdad, ¿no? Cada vez más. Ya es por tanto su trabajo, sí, ya... como los albañiles. Y no tengo nada que ver al respecto de que me den tanto trabajo, ¿no? Si uno pudiera evitarlo, ¿no? Está bueno tener trabajo, pero la verdad que no sé cómo decía justamente. Sí, digo, en su menú de alternativas, hablo de esto otro, de esto otro, tiene... No, se hace cada vez más complicado hacer el panorama económico, no por el hecho de que falten noticias económicas, sino porque falta tiempo y hay que hacer una selección de aquellas que termino considerando que son las más relevantes para resumir en el fin de la semana. Hoy te he traído 3 noticias que me pareció que fueron las que semanal respecto a aquellos hechos económicos que fueron... Llegaron los 7.500 millones de dólares que había prometido el Fondo Monetario Internacional y a Sergio Massa. Después de 4 meses de negociación, se pasó, en realidad no se pasó la quinta y la sexta revisión del acuerdo, porque se incumplió el acuerdo, sino que el Fondo de Evaluación Mediante le hace llegar al Gobierno Nacional estos fondos frescos que en parte van a servir para devolver a Qatar y a la Corporación Andina de Fomento el dinero que le prestó al gobierno para pagar los vencimientos con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, así como entran, una gran parte de estos fondos se van a quedar un remanente de 3.400 millones de dólares, que según dice Sergio Massa, y así lo confirmó en una conferencia de prensa que dio, que Massa estuvo en Washington reunido con Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional. Parte de esos 3.400 millones se podrán usar para intervenir en el mercado de cambio con el objetivo de mantener el dólar a raya, mantener el dólar en los 350, 360 pesos de acá a diciembre, es decir, estabilidad en el tipo de cambio es lo que busca el gobierno luego del salto cambiario de 22% el lunes de la semana pasada. Nuevas metas se fijan para que esos fondos lleguen, no hay claridad respecto a esas metas si son cumplibles o no. Yo creo que una de ellas, que es la de acumulación de 1.000 millones de dólares en las reservas del Banco Central de acá a fin de año, me parece que es una meta muy difícil de cumplir, pero en diciembre ya veremos cuál es el nuevo gobierno y cuál será el nuevo acuerdo con el fondo. ¿Por qué digo que es difícil de cumplir? Porque las reservas están en terreno negativo. Algunos dicen, algunas consultoras privadas hablan de 10.000 millones de dólares negativas las arcas del Banco Central, es decir, que va a haber que acumular 11.000 millones de dólares de acá a diciembre, lo que parece algo bastante difícil con las exportaciones en caída, como dio a conocer esta semana el informe del INDEC respecto al desempeño de la balanza comercial de Argentina, que otro mes, y si no me falla la memoria, por cuarto mes consecutivo, los números dan negativos.
Massa se comprometió con el Fondo Monetario Internacional a enviar un presupuesto de equilibrio para el año que viene. En septiembre se hace la presentación siempre de presupuesto como manda la ley nacional. Massa dice que va a ser un presupuesto con base cero, es decir, los tantos, otro más presupuesto con equilibrio fiscal que se envía. Ya van varios gobiernos que hablan de equilibrio fiscal sin tocar nada que tenga que ver con la recaudación, ni con algunos, según Massa dice, va a tocar los beneficios empresarios. Ay, nos vamos a creerle supuestamente que lo va a hacer, vamos a creerle que ese presupuesto va a ser definitiva lo que se va a tratar de instrumentar el año que viene con un nuevo gobierno, no lo sabemos, si va a quedar en letra muerta como pasa con muchos presupuestos. Hubo un comunicado del Fondo Monetario Internacional que habló de la necesidad de ¿qué? Del ajuste en el gasto y puntualizó en las tarifas, es decir, pide más actualización de tarifas. Después la devaluación, la actualización que se hizo de las tarifas en agosto ya queda vieja, ¿no? Porque la devaluación hace que el ajuste en términos de pesos y en términos de equilibrio fiscal no sea el que el fondo pretende, y también pidió contener salarios públicos. O sea, salarios que vienen creciendo por debajo de la inflación, el Fondo Monetario pide contenerlos, así como las pensiones y las jubilaciones, es decir, más de lo mismo. Esa es la primera noticia. No cambió nada. No cambió nada, en definitiva. Llega la plata porque hubo una devaluación de por medio, que es lo que pedía el fondo. No sabemos si pedía de 60 o 100%, como dijo Massa, y finalmente fue 22. La otra noticia económica relevante de la semana es la media sanción que tuvo en la Cámara de Diputados la ley de alquileres que presentó la oposición. Una ley de alquileres, ayer lo vamos a pasar rapidito porque ayer lo tocaste el tema, una ley de alquileres, esta que seguramente en el Senado no va a prosperar porque tiene mayorías, aún conserva algunas mayorías el oficialismo, una ley de alquileres que inclina la cancha hacia los propietarios. Fundamentalmente por... Inclina más la cancha. Sí, más la cancha, fundamentalmente por la actualización, es decir, el mecanismo de indexación que lo deja libre al acuerdo entre las partes, entre un índice que puede ser el índice de precio del consumidor, el índice de precios mayorista, es decir, variación de los precios mayoristas, o el índice de salario, una combinación. ¿Cuál se va a elegir? Y el índice, en el caso de prosperar esta nueva ley, está claro que eso van a ser los propietarios. Acá en el fondo la discusión es cuál es el rol del Estado en esta relación contractual entre los inquilinos y los que alquilan. Es decir, el Estado se ha puesto a regular en favor de los que tienen más poder. En este caso, con la media sanción que prosperó en la Cámara de Diputados. La discusión de fondo es esa, una discusión un tanto atrasada en la Argentina, que los mercados deben ser libres entre las partes, que se ha instalado con el clima de época que estamos viviendo, pero a contramano de lo que sucede en el mundo. Se conoció justamente el día de hoy que la ciudad de Nueva York va a regular a Airbnb, que es una plataforma para alquiler de departamentos y de habitaciones de manera temporaria, prohibiendo el alquiler para periodos que son inferiores a el mes. Algo muy parecido a lo que está pasando en Argentina. Muchos departamentos se sacaron de la oferta para el alquiler permanente y han pasado a alquilarse en forma temporaria utilizando estas plataformas. Bueno, en la ciudad de Nueva York, no estoy hablando de... ¿Inferiores al mes o superiores? Inferiores al mes va a estar prohibido. Yo entendí al revés. No, es así. Si se van a poder alquilar los departamentos en Nueva York por un periodo inferiores al mes, siempre y cuando la persona que lo alquila conviva en el departamento. Si la persona va a haber un registro para poder inscribirse en estas plataformas, y el Estado de Nueva York va a controlar que efectivamente eso ocurra. Es decir, que la persona que alquila por día está viviendo en el departamento y no es una vivienda que está ociosa, claro, que sí, se quita de la oferta. O podés alquilar tu departamento, pero te tenés que ir, digamos. Tenés que vivir ahí para poder alquilar por menos de un mes. Claro. Que es como funcionaban inicialmente estas plataformas de alquiler de departamentos por día, es decir, personas que tenían su casa y que cedían una habitación para un turista. Bueno,
Eso va a tener que seguir siendo así, no se va a poder hacer de otra forma en Nueva York, donde un Estado que no podemos acusar de socialista, ni de comunista, como dice Milei, toma una posición de la regulación, a favor de la regulación en los mercados. En Argentina yo creo que el problema de fondo no es la ley. O sea, el problema de fondo es un mercado que no tiene oferta de crédito hipotecario, no estoy diciendo nada nuevo con esto, que siempre fue reducido y aún se reduce más, y el problema de fondo es lo macroeconómico, es decir, la inflación. Ninguna ley va a funcionar con una inflación del 140%. Es decir, siempre va a haber perjuicios. Lo que pasa es que acá se está tomando una posición a favor de los que viven de la renta, porque eso también hay que decirlo, ha pasado bastante, no se ha tocado el tema, pero estamos hablando de proteger a aquellos que viven de la renta. Si el Estado ha tomado posición por los que no producen. Una cuestión bastante sí, la otra solución es a la alemana, ¿no? Sí, pero de país rico que tiene dinero para hacerlo. Bueno, pero compraron departamentos. Sí. El Estado compró departamentos y los puso en el mercado. Sí. Y les bajó el precio a todos. Bueno, ahí notamos también una intervención. Es un problema que parece de difícil resolución y lo que genera mientras tanto es muchísima incertidumbre. Pensemos que hay contratos que se están celebrando, pensemos que hay gente que está buscando dónde vivir y para qué alquilar, o sea, pensemos que todo esto genera mucha incertidumbre en una ley que tampoco se estaba cumpliendo, porque ya sabemos que muchas veces los incumplimientos de la norma no son sancionados correctamente. La otra noticia es la incorporación de Argentina al grupo de los países que conforman los BRICS. Ayer un amigo me preguntaba, ¿qué es esto de los BRICS? Entonces digo, bueno, a uno lo da por sentado que todo el mundo sabe qué es lo de los BRICS, así que me voy a detener rápidamente, igualmente voy a desarrollarlo. ¿Qué es el de los BRICS? Es el grupo de países en vías de desarrollo que allá por los años 2000 mostraban un fuertísimo crecimiento en términos de la actividad económica. Los BRICS representa la sigla de los países Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Si estamos hablando de los países más dinámicos en los últimos 20 años en cuanto a nivel de desarrollo y crecimiento. A partir de la reunión que celebraron estos países en Sudáfrica esta semana, se van a incorporar Argentina, Egipto, Irán, Emiratos Árabes, Arabia Saudita y Etiopía. Es decir, países muy distintos se van a incorporar a este grupo que es un bloque económico y político. Es decir, primero que es un gran bloque de intercambio comercial y segundo que va a ser un bloque para poner aún más en cuestionamiento la hegemonía de Estados Unidos y la Unión Europea en cuanto a lo que hace al concierto de naciones a nivel internacional. Yo no me voy a meter en la geopolítica porque vos tenés un muy buen columnista de internacionales, pero sí voy a hablar de algunos números de lo que representa el BRICS y por qué el BRICS es una oportunidad en lo económico. Representa el 37% del PBI mundial. Estamos hablando de que tienen al principal exportador del mundo, que es China, y a su vez al tercer importador, que también es China. Es el 46% de la población, es decir, es un bloque muy populoso en cuanto a cantidad de consumidores y tiene las dos naciones más pobladas del mundo, que son China e India, con una cantidad de habitantes superior a los 1.400 millones cada una. Tiene enormes recursos naturales, si hablamos de extensión territorial, tienen al país más grande, los BRICS incluyen al país más grande en cuanto a extensión territorial, que es Rusia, al tercero en dimensiones, que es China, y al quinto, que es Brasil. Tiene las 4 economías emergentes más grandes, Brasil, Rusia, China y la India. China es la segunda potencia económica mundial. Se habla que en el 2050 va a pasar a ser la primer potencia, desplazando a los Estados Unidos, y a su vez en la actualidad India es la quinta potencia económica y se habla que para 2050 China pasará a ser la segunda potencia económica. Anoche la noticia es tan trascendente que yo miro siempre a la noche Euronews, el resumen, me gusta ver sí, que... muy lindo. Era la segunda noticia más importante, la incorporación de Argentina y de los otros países, y además agregaban, porque esto hay que mirarlo muy atentamente, que en paralelo a lo que ya había aceptado a partir del 1 de enero, somos miembros plenos de los BRICS, hay que también referenciarlo, que si no gana Massa, los otros dijeron que se van a ir. Sí. Bueno, Bolivia pidió entrar y rápidamente
los BRICS lo va a considerar porque es la segunda reserva de litio más grande del mundo, Bolivia. Así que muy pronto el próximo país que entra a los BRICS es Bolivia. Y acá hay una serie de delirantes que dicen, no, ¿para qué vamos a estar con todos esos? ¿Quiénes son? No puedo creer. Te los traje a los delirantes. ¿Lo querés escuchar? Sí, ponelo. Bueno, vamos a escuchar a Milei en una entrevista que le daba al portal de noticias financieras Bloomberg cuando le preguntaban por la política internacional. Lo escuchamos. Déjame que te pregunte de política internacional. ¿Cuáles van a ser los ejes ahí? Nuestros ejes fundamentales son el libre comercio, la paz, la libertad y alinearnos con Occidente, digamos, donde los máximos referentes en esto para nosotros son Estados Unidos e Israel. Y en cuanto a China, es uno de los socios principales de comercio. Bueno, serán socios comerciales del sector privado. Nosotros no hacemos pacto con comunistas. Pero entonces, ¿qué harías? O sea, ¿no cerrarías las relaciones de Argentina con China? Yo no promovería la relación con comunistas, ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China. O sea, para Venezuela vas a cambiar la política. Ahí, obviamente. Claramente. Y en cuanto a Brasil, es el socio comercial más importante de Argentina, hablaste duramente de Lula en el pasado. ¿Se pueden acercar? No. ¿Qué significa? ¿Que no lo pensás y sos presidente? De hecho, yo creo que hay que eliminar el Mercosur porque es una unión aduanera defectuosa que perjudica a los argentinos de bien, ¿no? Es tan delirante esto que dice Milei cuando uno ve los números de la vinculación comercial de la Argentina con los países que conforman el bloque de los BRICS. Hay un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario que es del año 2021, pero que no pierde vigencia respecto a cuáles son los principales destinos de exportación de cada una de las provincias argentinas. Los BRICS son el principal destino de exportación de 10 provincias, fundamentalmente las provincias de la región central. Para Santa Fe, la India es el principal destino de exportación de la mayoría de sus productos exportables y fundamentalmente del aceite de soja. Para Buenos Aires, Brasil, para la provincia de Buenos Aires, Brasil es el principal destino de sus exportaciones y para nuestra provincia de Córdoba también lo es el país presidido por el gobierno de Lula. Que fundamentalmente los lácteos y las automotrices tienen como destino de exportación Brasil. Para Entre Ríos es China el principal país al que dirige sus exportaciones, porque China es el principal destino de las carnes argentinas. El 80% de la exportación de carne se destina a el país de Oriente. También China, para la Pampa China, y así podría seguir con algunas provincias del norte. ¿Cómo puede Patricia Bullrich decir lo que dice teniendo base electoral en esos distritos? Estoy pensando, Entre Ríos, ¿no? Lo tiene a Frigerio ahí, que ayer se sacó la foto para que sea presidenta, y quiere terminar con una alianza con al lugar donde exportan. Un delirio todo. Es delirante y la tengo a Patricia Bullrich. Ayer estuvo en el Consejo de las Américas, el Council of America, que es un lobby de las empresas norteamericanas vinculadas con el empresariado argentino y de la Embajada de los Estados Unidos, donde se debate respecto a la política económica y los pasos a seguir a futuro. Ahí pasaron por el Council of America Massa, Bullrich, Milei, es decir, toda la dirigencia política que está aspirando a hacerse de la presidencia en la Argentina, y esto dijo Bullrich en su discurso. ¿Que ser presidente rompería relaciones? Hace unos minutos, el presidente de la Nación, que está, como todos sabemos, en una situación de enorme debilidad y sin poder ejercer su cargo de mandatario, acaba de comprometer a la Argentina a la entrada a los BRICS, mientras se desarrolla la invasión a Ucrania y con más razón junto al ingreso a Irán, país con el que la Argentina tiene una herida abierta profunda por los ataques terroristas antisemitas en nuestro territorio y antiargentinos. Nosotros creemos en un orden internacional basado en reglas para preservar la paz y el respeto del derecho internacional. Argentina, bajo nuestro gobierno, no va a estar en BRICS.
Dice Bullrich que ellos creen en un orden internacional, un orden internacional que ya no existe, que es el orden de la única potencia hegemónica de los Estados Unidos después de la caída del muro de Berlín, o un orden internacional aún más viejo, que es el orden bipolar de los países capitalistas y los países comunistas. Yo les mencionaba los países que se van a incorporar a los BRICS a partir del 1 de enero de 2024 y mencionaba a Arabia Saudita, histórico socio de los Estados Unidos, o los Emirates Árabes Unidos. ¿Dónde ven los países comunistas en este bloque? Acá lo que hay son intereses económicos, intereses que tienen que ver con las inversiones, intereses que tienen que ver con la colocación de los productos. Que la Argentina tiene muy importante, aún más mismo que tiene que ver con el crecimiento, estaba hablando yo de los números, son elocuentes. Acá forma parte, me parece que, de una estrategia que ha tenido la ultraderecha en todo el mundo, que es la búsqueda de un enemigo externo, en este caso el socialismo. Pero es tan ridículo y es tan un argumento que... es absurdo. No es el mundo de los 90, no es el mundo del muro de Berlín, donde había países socialistas y países comunistas y que no había relación entre ellos y estábamos en medio de la Guerra Fría. De hecho, Estados Unidos tiene como principal destino de sus exportaciones y a su vez como principal proveedor de materias primas o de productos terminados a China, donde hay una vinculación comercial muy aceitada. Y en medio de todo eso, los candidatos que tenemos, que tienen altas chances de acceder a la presidencia, tienen estos discursos tan delirantes. Es muy difícil, ¿no? Porque uno trata de racionalizar el discurso, ponerlo en la lógica hasta de, si querés, la cuenta del almacenero, como decía más ayer, ¿nos conviene esto o no nos conviene? Pero hay una apelación al delirio absoluto y a que todo es lábil y de cambio. Si esto lo hubieran conseguido Macri, estarían celebrándolo. De hecho, Macri fue y celebró que lo invitaran a los BRICS en su momento, porque esto no se negoció ahora. Cuando dice Patricia Bullrich, bueno, ahora Alberto Fernández hace esto, hace 2 años que viene a Argentina pugnando. 2 años no tenía la debilidad política que hoy tiene Alberto Fernández a 3 meses de retirarse del poder. Pero hace 2 años que se viene gestionando esto. Esto no responde a la situación coyuntural de la Argentina, sino al potencial de la Argentina que tiene respecto a este nuevo orden mundial, como le gusta llamarlo a los que ven conspiraciones por todos lados, y muchos están vinculados a la ultraderecha. Es decir, hay oportunidades que se aprovechar. Esto no es un beneficio inmediato para el país, salvo por el acceso a los créditos que te puede facilitar el Banco de los BRICS, que de hecho ya ha habido negociaciones para que lleguen fondos de estos lugares. De hecho, China ha funcionado como prestamista de última instancia en la relación de Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Lo que queda y que genera mucha zozobra es a dónde van a llevar el país en el caso de ser presidente. En esa entrevista de Bloomberg que le hacen a Milei, le preguntan a Milei por Trump. Y dice que él lo admira profundamente a Trump porque es el único que se paró contra el socialismo internacional. Si vos de Milei y como en los 70, y bueno, es un discurso que pasa desapercibido en los 70. Y hoy, la verdad que debería hacernos ruido esta posición que tienen nuestros dirigencia, lo que aspiran a ser presidente y tienen chances, esta posición de cierta nostalgia bipolar, le digo yo, nostalgia por los 90. Ese mundo ya no existe y el mundo es otro y deberíamos estar mirándolo atentamente, estratégicamente para poder aprovecharlo. Gracias, Javier. Como siempre, un lujazo contar con el resumen de la semana económica a cargo de Javier Vicens.
en nuestra mañana. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene y buen fin de semana. Igualmente, Javier Vicens, El precio de las cosas, auspiciado por Loteo Residencial Ambares Sur, Alpa Corral, una decisión de vida en un entorno inigualable de forestación y vida silvestre. Otro desarrollo de la constructora Tecom. Bles Tecnología, tienda de telefonía móvil, Avenida España 116, Parceo de la Ribera, y Estudio Fauda y Asociados, asesoramiento contable y tributario. Estamos en Corrientes 206, Río Cuarto. Llámanos al 358-504-5010.